Saludos y bendiciones, familia en Cristo. Les saluda su amigo y hermano en Cristo, Eric. Bienvenidos a otro video lectura. Estamos continuando nuestra serie en Romanos y hoy vamos a concluir lo que es el capítulo 6. Si usted tiene su Biblia a su lado, por favor acompañe. Vamos a la epístola a los Romanos, capítulo 6, iniciando con el versículo 17 y vamos a ver lo que Dios va a hablar a nuestras vidas por medio de esta palabra. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Aunque éramos siervos del pecado, ya no lo somos. En un tiempo lo éramos. Estábamos esclavizados al pecado, atados al pecado. Lo único que sabíamos hacer era pecar. Pero ya no es así. Los que hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, los que hemos sido salvados por el Señor, ya no somos esclavos al pecado. Éramos antes siervos al pecado. Era nuestro amo, nos controlaba, ejercía ese dominio sobre nosotros, pero ya no es así. Pues cuando se nos compartió el Evangelio, cuando lo oímos, nos volvimos obedientes a Él con todo nuestro corazón. Y todo eso es gracias al Señor. Los que estamos en Cristo nos hemos rendido por completo a la enseñanza que se nos da en las Escrituras. Por eso cuando pienso en la frase y lo dijo muy bien Martín Lutero, cualquier enseñanza que no se encuadre con las escrituras, que no encaja con las escrituras, debe ser desechada, aunque haga llover milagros todos los días. Cualquier enseñanza, mensaje que no cuadra, que no encaje, que no se alinea a las escrituras, aunque suena muy bonito, aunque haga llover milagro, aunque cause unas emociones muy lindas en nosotros, pero no va conforme a las escrituras, tiene que ser desechada. Tenemos que ser obedientes a las enseñanzas de las escrituras. Eso es tan necesario más que nunca en el día de hoy, porque hoy en día estamos viendo, lo tengamos, lo podamos discernir o no, lo podamos entender. Están surgiendo lo que algunos llaman una nueva religión, con esto de la ideología, de la teoría crítica racial, el evangelio social, de interseccionalidad y realmente con movimientos como BLM, es lo que estamos viendo surgir. No es una nueva religión, más bien es algo que ha siempre estado en edades pasadas. Simplemente el día de hoy se está promoviendo de una manera más bonita, pero no es así. Todo tipo de acción, todo tipo de movimiento, todo tipo de promover algo que va contrario a las escrituras. Y a mí me deja honestamente, wow, muy... no sé ni cómo describir la palabra. Me quedo casi con la boca abierta cuando escucho personas usando los pasajes en los cuales Jesús estaba haciendo una limpieza en el templo para decir, ya ves, ahí está el centro del evangelio social, ya ves que Jesús estaba quitando esas monedas para dárselos a los pobres. Y digo, mira, lo que Jesús estaba haciendo estaba ordenando la casa de Dios, porque habían hecho de la casa de Dios una cueva de ladrones. O aprovechándose de la gente y eso indignó a Jesús, porque el celo santo de Jesús es algo que nosotros humanamente no vamos a poder entender. Nosotros nos podemos molestar e indignar por cosas que suceden y pasan, por ejemplo el aborto, algo indignante. Pero a los ojos de Dios ni podremos nosotros comprender lo indignante que sea
ese tipo de acción y honestamente como hijos de Dios debemos alinearnos a las enseñanzas de la Biblia. Por eso creo con todo mi corazón que es claro las Escrituras cuando dice que debemos desde obedecer a la enseñanza. Debemos, os hicisteis obedientes de corazón, con toda sinceridad, a aquella forma de enseñanza a la cual fuiste entregado, a lo que se te enseñó, el evangelio bíblico. Y tristemente esto está entrando de una manera sutil, de una manera aparentando ser algo como ángel de luz, pero en realidad lo profundo, lo que realmente es demoníaco, honestamente. Y debemos entender que si algo no podemos atender a otras enseñanzas, no, aunque vengan de personas muy influenciales en el círculo evangélico. O es que pastor tal, o es que fulano tal, denominación tal. Mira, debemos desear la palabra de Dios. Dame eso o no me des nada. Dame la palabra de Dios o no me prediques lo que tú quieres presentarme, nuevas revelaciones, otro evangelio. No lo quiero escuchar. Yo quiero la palabra de Dios. La doctrina correcta debería conducir a un deber correcto. No nos conduce a la inmoralidad, no nos conduce a ser parciales, a discriminar, a ser racista. No, la doctrina bíblica, la doctrina correcta debería conducirnos a un deber, a un proceder recto, de no ser parciales, porque Dios no hace acepción de personas. De no vivir en la inmoralidad, porque Dios nos ha sacado de esa manera de vivir. Ahora debemos de vivir en pureza, aunque el mundo se burle, aunque se ríen, aunque se mofen, aunque nos tachen de fanáticos y que religiosos. Respondiendo a la verdad, evidenciamos que hemos sido libertados del pecado. Tiene que ser algo evidente. Venimos a ser siervos de la justicia. Ya no somos esclavos del pecado, venimos a ser siervos de la justicia. Libertados del pecado no significa que ya no tenemos una naturaleza pecaminosa. Tampoco significa que ya no cometemos pecado. Eso no es lo que está hablando ahí. El contexto se está refiriendo a la libertad del pecado. Como el poder dominante de la vida. Ya no puede dominar sobre el creyente el pecado. Ya no puede ser un tirano, un gobernador que rige sobre el creyente. El creyente ha sido librado de eso. Ya no somos dominados por el pecado. Ahora por medio del Espíritu de Dios tenemos dominio propio. Si estamos ejerciéndonos en la piedad, si andamos en el Espíritu y no en la carne para hacer morir las obras de la carne. Todos los días que nos levantamos tenemos que hacer morir las obras de la carne y procurar andar en el Espíritu, no contristar al Espíritu Santo. No permitir que nuestra conciencia sea cauterizada, insensibilizada al decir, bueno, no es tan malo, bueno, una vez, bueno, ya cuando te des cuenta, las alertas del Espíritu Santo, las alertas de la palabra de Dios ya no van a tener ningún función, ya no vas a sentir ese redarguir y por lo tanto tenemos que mantenernos sensibles a las verdades de Dios, a cuidarnos, a guardarnos del pecado. No digo que ya somos perfectos, no lo somos, pero debemos de encaminarnos hacia la perfección, encaminarnos hacia la madurez, encaminarnos hacia una firmeza de avanzar, de crecer, de no estar en el mismo posición, de no estar en el mismo lugar, de nunca más crecer más de lo que ya conozco suficiente. No, debemos siempre crecer, siempre conocer más y mucho mejor, conocer mejor y más a Dios, acerca de Dios. Esa es la meta.
No es quiero que la gente me reconozca como el que se sabe muy bien la Biblia. No, yo quiero que la gente me reconozca como alguien que refleja a Cristo, que alguien que en verdad vive lo que predica, vive lo que enseña. Y de eso se trata en el cristianismo. No necesitamos ser cristianos teóricos, de teoría. Conozco las doctrinas, sé estos credos, sé lo que dice las confesiones de fe de tal iglesia. No, debemos nosotros ser oidores y hacedores de la palabra. Mira lo que dice el versículo 19. Hablo en términos humanos, por causa de la debilidad de vuestra carne, porque de la manera que presentáis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presentar vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Antes de nuestra conversión, nosotros habíamos rendido nuestros cuerpos como siervos a toda clase de inmundicia y a una clase de iniquidad tras otra, tras otra, tras otra. No paraba. Y ahora deberíamos estar dedicados, dedicando estos mismos cuerpos, cuando antes los usábamos así al lleno para el pecado. Ahora debemos usar estos mismos cuerpos al lleno para como siervos a la justicia, para que nuestras vidas sean santas. Es imposible ser neutral. Hay personas que van a decir, bueno, ni muy, muy metido, ni tan alejado. No se puede, no hay un punto medio en esto. ¿Estás o no eres? ¿Eres o no eres? ¿Estás en el Señor o no lo estás? No hay punto medio. No podemos nosotros ser neutrales. Bueno, yo para no pelear me quedo aquí en medio y tú. No, tenemos que estar centrados en la verdad de Dios al completo, entregados al 100. Cada persona tiene un amo, es Dios o el pecado. Así de simple. Dios es tu amo, Dios es tu Señor, Dios es el que gobierna en tu vida o es el pecado. No puedes estar neutral en eso. No puede ni Dios ni el pecado. No, si Dios es tu amo, el pecado no tiene dominio sobre ti. Si Dios no es tu amo, tú eres dominado por el pecado. Un cristiano no es alguien que no pueda pecar. Tengo que aclarar eso, sino alguien que ya no es esclavo del pecado. Una gran diferencia ahí. No significa al ser cristiano que ya no peco. Bueno, en primera de Juan dice que el que dice que no peca es mentiroso, porque aún estamos en este cuerpo mortal. Si leemos Romanos 7 y lo vamos a ver en la próxima semana, vamos a ver la lucha que tenemos nosotros con el pecado en este cuerpo mortal. Pero ya no somos dominados por el pecado, ya no somos esclavos al pecado. Ahí está la diferencia. Debemos de ser personas que reconocemos, estando nosotros en esta condición, en esta tierra, vamos de alguna manera, vamos a pecar, pero no por deleite, no porque es lo que deseamos. Al contrario, no queremos hacer eso, no queremos ofender, no queremos fallarle a Dios, pero nos vamos a encontrar en situaciones donde sí vamos a fallar, donde vamos a ofender a Dios, vamos a ofender a nuestro prójimo, pero no es por ser esclavos al pecado, no, hemos sido librados de eso. Somos ahora libres para servir en la justicia y le pertenecemos a Dios. Esto no es licencia. Oh, puedo pecar cuantas veces yo quiera. No, esto no es licencia para pecar. El que está en Cristo no ve el pecado como algo dulce o agradable, entendiendo lo que hizo Cristo, el sufrimiento que Él tuvo que pagar. El pecado es serio, costó la vida de nuestro Señor Jesucristo, la cual Él derramó su sangre en la cruz. Sufrió la ira de Dios, la cual merecíamos nosotros. Él tomó nuestro lugar. El justo murió por los injustos. El Cordero de Dios fue llevado al matadero. Dio su vida, entregó su vida voluntariamente para morir en lugar de todas aquellas personas que creerían en el Señor. Versículo 20, mira lo que dice: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto tenías entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de esas cosas es muerte. La libertad no es una cuestión si nos gustaría o no servir, sino de la elección de qué maestro serviremos.
La rectitud nos va a conducir a la santidad. El pecado como amo va a promover la iniquidad. Te vas a entregar a los placeres. La rectitud invierte la dirección moral tomada por el pecado y nos conduce a la santificación. Antes estábamos hacia la destrucción. Ahora somos conducidos hacia la santificación. Los cristianos que entretienen el pecado se van a encontrar en una tira y afloja ético que están obligados a perder. La tienden a perder. La respuesta a este conflicto es práctica. Entregar su cuerpo a aquellas actividades que son buenas. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Entregar nuestro cuerpo a las actividades, a las cosas que son buenas en lugar de aquellas que son incorrectas, de aquellas que son malas, de aquellas que son o de las cosas que profanan. Cuando el pecado era nuestro amo, estábamos libres del control de la rectitud. ¿Y qué beneficio obtuvimos de ese estilo de vida? Es más, ahora estamos avergonzados de cómo vivíamos, las cosas que hicimos. No recibimos ningún beneficio en lo más mínimo, a menos que por supuesto considerábamos la recompensa negativa de la muerte. Si tú consideras la muerte como recompensa, como algo beneficioso, entonces ese sería el único beneficio, pero no es beneficio. Pero ahora somos libres de la esclavitud del pecado. Mira lo que dice el versículo 22. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Mira, nos hemos convertido en esclavos de Dios. Éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Dios. Doulos, siervos, doulos, esclavos de Cristo, y no por fuerza, sino por voluntad. La pregunta que puede surgir es la siguiente: ¿y hay beneficio en ser esclavo de Cristo? Claro que lo hay. La recompensa por servir a Dios es el crecimiento en la santidad y finalmente la vida eterna. De hecho, aparte de la santidad, no hay vida eterna. Más bien el autor de Hebreos nos aconsejó a una vida santa, porque sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 14. La esclavitud al pecado resulta en la muerte. Mira lo que dice el versículo 23 y con eso terminamos. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo se reduce a lo siguiente: el salario del pecado es la muerte. Ese es el pago del pecado. Ese es el salario que da el pecado, la muerte. Pero el regalo que Dios da es la vida eterna. No solo es el contraste entre la muerte y entre la vida, sino también entre ganar y dar. Los pecadores ganan lo que reciben. Al obedecer los impulsos del pecado, están almacenando la recompensa por pecar, y la paga. Lo que se gana con eso es la muerte, la separación eterna de Dios, el dador de la vida. Al ceder a los impulsos de la rectitud, los creyentes no ganan nada. Tú, al ser salvado y a obrar para buenas obras, no ganas tu salvación por esas buenas obras. Ganamos nuestra salvación por medio de por medio de la obra de Cristo. Entonces, vivir en rectitud, no ganas nada, no se te da una recompensa. Sin embargo, recibimos un regalo. El regalo de la vida eterna que viene por fe, por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Entonces,
tenemos nosotros que considerar bien nuestro caminar. Mira, como cristiano, yo sé que hay ocasiones que podemos enfriarnos, descuidamos la lectura, la oración, no nos humillamos delante de Dios, no hay una comunión con Dios. Podemos ser cristianos superficiales por Facebook, por YouTube, por otros medios y aparentar, pero honestamente el cristiano genuino y verdadero se ejerce en la piedad, vive, camina en santidad, anda en el Espíritu, no para promoverse a sí mismo, sino para dar gloria a Dios. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestro deseo? Queremos que Dios sea glorificado a través de nuestras vidas y entendemos que lo que recibimos de parte de Dios no es porque nosotros lo merecíamos, no es porque nos la ganamos, no éramos merecedor de la salvación, no éramos merecedor de su gracia, pero a Dios le plació regalarnos la vida eterna al nosotros haber creído en Cristo. Antes, estando en nuestros pecados, la paga que nos esperaba era la muerte, la condenación eterna, la separación por toda la eternidad de Dios. Pero ahora en Cristo hemos recibido el regalo de la salvación, el regalo de la vida eterna, no por ninguna obra, no por ningún mérito, sino por la obra de Cristo, por haber puesto nuestra confianza, nuestra fe en Jesús. Entonces tenemos que entender que ya no somos esclavos del pecado, hemos sido liberados del pecado. Tenemos una lucha constante todos los días y vamos a ver esto en el próximo capítulo con más detalle. Vamos a poder comprenderlo de una manera mucho mejor. Porque así como Pablo, lo que yo quiero hacer en cuanto a la voluntad de Dios, muchas veces me hallo que no lo estoy haciendo. Y lo que no quiero hacer en cuanto al pecado, muchas veces lo estoy haciendo. Y vamos a entender esa lucha que tenemos nosotros en creyentes y por qué tenemos aún esa lucha, pero en qué manera nosotros obtenemos la victoria, qué es lo que Dios nos ha dado a nosotros para ser más que vencedores a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estén pendientes para el próximo capítulo en cuanto a la lucha que hay con el pecado. Que Dios me los bendiga. Espero que esto sea de bendición para sus vidas. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes.